Chicos, buenos días. Les saluda la profesora Vanessa. Nuevamente nos encontramos en una sesión de Ciencias Sociales. En nuestras sesiones anteriores hemos hablado acerca de la geografía como una ciencia útil, y habíamos visto que podemos definir a la geografía por su etimología como la representación de la Tierra. También habíamos visto de algunos elementos, ¿te acuerdas? Los elementos bióticos y los elementos abióticos. Y también los principios, como la localización, la descripción, la comparación. El día de hoy, en esta semana, vamos a trabajar la ubicación en el espacio. ¿Y cuál será nuestro propósito? El propósito de la sesión es reconocer la intencionalidad de las fuentes cartográficas elaborando diversas técnicas de representación, globo, croquis y mapas, para hacer prácticas de orientación, localización y representación, cumpliendo oportunamente con las actividades encomendadas. Quizás tengas muchas dudas de qué está hablando mi profesora. Para eso, quiero que estés muy atento en todo el tema para saber qué hacer y así lograr juntos el propósito de la semana. ¿Sabías que para ubicarnos en el espacio hacemos uso de una ciencia conocida como la cartografía? La cartografía es la ciencia y técnica cuyo fin es el estudio y confección de croquis, planos y mapas. El croquis son representaciones sencillas realizadas a partir de un mapa mental. Ojo aquí, no me refiero a un mapa mental del esquema que realizas comúnmente, por ejemplo, en el área de comunicación o en las distintas áreas para información, sino me refiero a un esquema que tenemos en nuestras cabecitas de cómo llegar hacia un lugar, ¿sí? Por ejemplo, como ves en el dibujo, tenemos diferentes cuadraditos que señalarían cuál es la cuadra de ese lugar o de esa calle y distintos lugares por donde pasar. Por ejemplo, por ahí vemos un cartelito que dice mercado, ¿sí? Y algunas instituciones del lugar, el parque, por ejemplo. En el croquis se tiene en cuenta las proporciones y la distribución. Eso quiere decir que si una calle, por ejemplo, es mucho más amplia que la otra, ¿podría ser el cuadradito de igual medida? No, ¿verdad? Mi cuadradito que representaría esa cuadra tendría que ser un poco más grande que otra cuadra que debe ser más pequeña. Bien. Los planos presentan a la Tierra como si fuera plana en vez de esférica, de ahí a que deriva su nombre. Son representaciones a escala y muestran áreas pequeñas pero con gran detalle. Los mapas. Los mapas son las representaciones gráficas que describen los aspectos físicos, climáticos y humanos, las características de la superficie terrestre y los fenómenos que se producen en ellos. Vamos a ver algunos tipos de mapas. De mapas. Tenemos los geológicos, los climáticos, los demográficos y los políticos administrativos. Los geológicos muestran la estructura y los tipos de rocas que hay sobre la superficie terrestre. Los climáticos, como su nombre lo describe, son los que representan las condiciones de humedad, precipitaciones y temperaturas de una región en comparación con las otras. Ahí en ese tipo de mapas podemos ver en dónde, por ejemplo, hace mucho más calor, en dónde hace más frío. Los demográficos representan diversas características de la población, como la edad, el sexo, migraciones, es decir, de dónde vinieron las personas que constituyen dicha población. Y los políticos y administrativos son los que representan divisiones territoriales como países o estados, los departamentos, provincias y los distritos. Ahora, veamos cuáles son los elementos del mapa. Los elementos del mapa son, primero, el título. Si te fijas, ahí dice Perú, mapa político.
El título nos permite demarcar el tema y el periodo de tiempo en el que ocurre el hecho presentado. También podemos colocar un mapa, por ejemplo, que diga el mapa de Europa en el siglo XII. Entonces te ubica el tiempo, ya en el título se establece, pero también te demarca básicamente el tipo de mapa que es. Por ejemplo, en este caso tenemos un mapa político. ¿Cuál es el otro elemento? A ver, muy bien, por ahí seguro tú te fijaste en ello. La leyenda. La leyenda contiene toda la relación de símbolos y convenciones utilizados en el mapa. Esto es indispensable. ¿Por qué? Porque nos permite entender cuál es ese pequeño dibujito que veo por ahí o símbolo. Digo, ¿pero a qué se refiere? ¿En dónde voy a encontrar esa información? En la leyenda. Muy bien. Otra información importante o elemento de los mapas son las fuentes. La fuente recoge la información y la documentación consultada para la elaboración del mapa. Debe incluir título, autor y la fecha de dicha fuente. Eso quiere decir de dónde estamos extrayendo esa información, de qué libro o qué autor realizó ese tipo de mapa. Otro elemento es la escala. La escala es la relación de proporción entre lo representado en el mapa y la realidad. Permite calcular distancias y superficies. Ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos también de latitud y longitud. Y los mapas de contexto son pequeños mapas enmarcados en los costados que permiten contextualizar el área representada en otra mayor y más conocida. En este caso, por ejemplo, si te das cuenta, ahí tenemos un mapa mundi, pero ahí está con un circulito rojito marcado cuál es o por qué parte del mapa mundi se puede señalar el mapa que está aquí constituido como es el Perú, el mapa político, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos la orientación en el espacio. Se denomina orientación a la acción de ubicarse tomando como referencia los puntos cardinales que ya son conocidos por nosotros, pero repasemos la información. El norte, sur, oeste y el este. Bien, veamos en un gráfico para poder tener más noción de lo que estamos hablando. Si se dan cuenta, ahí está el señor con su pequeño hijo y tenemos los puntos cardinales como ya lo hemos venido diciendo. Norte, sur, este, oeste. Muy bien. Y también tenemos la frecuencia del sol. Básicamente la salida del sol por el este y la puesta del sol por el oeste. No se trata de decir, el sol sale por el este y se oculta por el oeste. No, no, no. Lo que pasa es que hay un sistema de rotación de la Tierra y eso hace que cuando veamos el sol aparecer, básicamente lo veamos por el este y cuando ya esté pues finalizando a mitad del día, lo veamos que la puesta del sol es ya por el oeste. Bien. Otro punto importante a trabajar en esta sesión es la red de paralelos y meridianos. Los paralelos son circunferencias de diferentes extensiones, perpendiculares al eje terrestre. El ecuador, acuérdate, no estoy hablando del país, el ecuador es un paralelo de mayor extensión y divide a la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. Si te das cuenta, tenemos al Ecuador, vamos a señalarlo para que lo puedas ver mejor. Tenemos al Ecuador, ¿sí? Ahí está, ¿lo viste? Esto es el paralelo de mayor extensión. Todo lo que la línea por acá me señala, este es el paralelo llamado Ecuador. Y si yo veo, dividen hacia arriba, hemisferio norte, y hacia abajo, hemisferio sur. Bien. Ahora veamos los meridianos. Son circunferencias cuyos extremos coinciden con los polos. Cuando hablamos de los polos hay polo norte, también ubicado hacia arriba, pues, y el polo sur. ¿Recuerdan los puntos cardinales? Muy bien. Por convención internacional, en 1884, se adoptó el meridiano que pasa por la localidad de Greenwich
cerca de Londres, como meridiano de origen. Eso quiere decir que en este lugar hubo una convención. Convención es una reunión, así como una asamblea. Como se realizó en ese lugar, se adoptó que lleve ese nombre. Bien, entonces es conocido como el meridiano de Greenwich, como está indicado. Y este meridiano divide la Tierra en dos hemisferios más, hemisferio este, que es al oriental, y el hemisferio oeste, o también conocido como occidental. Localización absoluta y coordenadas, latitud y longitud. Si te das cuenta, mira acá, ¿a quién señala cuando hablamos de latitud? De latitud estamos señalando al Ecuador. Y cuando hablamos de longitud, vamos a señalar al meridiano de Greenwich. Muy bien, la latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el Ecuador. Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen igual latitud. Entonces voy a partir desde el paralelo del Ecuador e iré ascendiendo o descendiendo, pero en las mismas cantidades. ¿Te acuerdas cuando hicimos una línea de tiempo? Y teníamos el punto 0 y iban de acá el 1, 2, 3 y hacia el otro lado el 1, 2, 3. Igual sucede en el Ecuador, sino que de forma horizontal. Bien, la longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el meridiano de origen. Todos los puntos situados sobre el mismo meridiano tienen igual longitud. Lo mismo pero de la forma vertical, como se señala en el dibujo, porque así se establece para la división que origina el meridiano de Greenwich. Muy bien. ¿Cuál es nuestro reto y cuáles son nuestras actividades para esta semana? Como primera actividad, vas a tener que diseñar de manera clara un croquis de las principales instituciones públicas de Carabamba. A ver, ¿qué instituciones conocemos? Por ejemplo, la Posta Médica, nuestro querido Colegio Virgen de la Natividad, el centro de salud, la Posta Médica, el centro de salud, la comisaría, la municipalidad, nuestra plaza de armas. Entonces tú en un cuadrito tienes que ubicarme todo eso, cuál es la calle que paso, cómo llego, por ejemplo, de la plaza de armas al colegio, cómo llego de la plaza de armas a la posta, al jardín de niños, cómo llego de la plaza de armas a la comisaría, el parque. Entonces, todas esas instituciones por ahí que veo públicas o lugares también que son públicos, los voy a señalar. Y si mi casa está por el alrededor de esos lugares o yo quiero ubicar mi casita por ahí, entonces también lo puedo ubicar para señalar por dónde es que yo vivo. Bien. Va a ser señalar adecuadamente el orden de los elementos de un mapa. Ya hemos visto los elementos y en los recuadros que te estoy poniendo al lado de cada elemento, ahí vas a escribir tú qué elemento corresponde. La última actividad y la central tal vez de todo el proceso de esta sesión es que elabores un globo terráqueo utilizando técnicas de representación espacial para hacer prácticas de orientación, localización y representación del espacio geográfico. Para eso vamos a poner en práctica todo lo aprendido el día de hoy. Tendrás que señalar el paralelo, el ecuador, ¿sí? El hemisferio norte, el hemisferio sur, el meridiano de Greenwich, el hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Bien, ¿cómo lo vas a elaborar? Yo encontré en mi casa una pelotita de Tecnopor que ya no utilizaba, entonces por ahí lo pinté con la poca témpera que tenía, por ello es que los espacios en blanco. También encontré unos pedazos de lana para señalar el meridiano y el ecuador. Tú puedes utilizar, por ejemplo, una pelota, podemos utilizar papel, un globo de repente si tenemos, podemos utilizar diferentes cositas que tenemos en casa. No es necesario ir a salir a comprar porque no podemos exponernos de esa manera. Con las cositas que tengo en casa. En el extremo caso que no contemos con estos materiales o con ningún material que me facilite, entonces voy a dibujar. Voy a dibujar y igual señalaré en mi dibujo. Bien, chicos, eso ha sido. Muy bien, chicos, yo sé que cualquier duda o consulta me la hacen llegar por el WhatsApp
y por favor quédense en casa. Aún tenemos que seguir cuidándonos de nosotros mismos y de nuestra familia. Un abrazo siempre, su amiga Vanessa los quiere mucho. Pronto nos veremos, nos conoceremos con los que aún no lo hacemos y muchas bendiciones. Recuerden dar gracias siempre a Dios por la salud y por mantenernos pues frente a esta enfermedad todavía fuertes. Los quiero mucho, un abrazo y cuídense. Saludos. Chao, chao.